Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos hoy en un apartado que tiene como título Promesas y votos. Es a partir del punto 2101. Y recuerdo el contexto en el que estamos, que es la explicación del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Para examinar cómo si amamos a Dios sobre todas las cosas, el Catecismo nos ha propuesto algunas reflexiones sobre nuestra fe, sobre la esperanza, sobre la caridad, sobre la adoración a Dios, sobre la oración. La oración es también un termómetro, ¿no?, de nuestro amor a Dios, sobre el sacrificio, sobre nuestra capacidad de sacrificarnos, ¿no?, otro termómetro de nuestro amor a Dios. Aquí también se habla de otro aspecto concreto que también nos sirve para examinar ese primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. El tema de las promesas y los votos que se hacen a Dios. Dice el punto 2101. En varias circunstancias el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación las exigen siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Bueno, lo primero, si dividimos un poco este punto en varias afirmaciones, la primera afirmación es que, hay distintas circunstancias en las que el cristiano está llamado a hacer promesas a Dios. Dice llamado, o sea, que no es que surja de tu subjetividad o que se te ocurra a ti, ¿no? Incluso hay momentos en los que la Iglesia llama al cristiano a hacer unas promesas. Y esas promesas principalmente son sacramentales. Los sacramentos se reciben libremente, pero al mismo tiempo conscientemente de las responsabilidades que se asumen. Y entonces aquí habla de 4 sacramentos. Dice el bautismo, la confirmación, el matrimonio y la ordenación sacerdotal. Son sacramentos en los que se hacen una serie de promesas. Y además, hay que decir que estas promesas, este tipo de promesas, tienen mucho valor, son muy importantes. Yo incluso diría, sin duda alguna, no es que lo diría yo, es que estas promesas son mucho más importantes, este tipo de promesas, que las que luego se le pueden ocurrir a uno hacer particularmente o devocionalmente, eso que no nos quepa la menor duda. Las promesas más importantes son los votos y promesas más importantes son los que tienen lugar en el contexto de los sacramentos. ¿Por qué? Hombre, en primer lugar, porque no se me han ocurrido a mí. Siempre, cuando alguien tiene la certeza de que es la Madre Iglesia, ¿no?, la que nos pide que formulemos unas promesas para vivir bien en unos sacramentos, pues está preservado de subjetividad. Ya no soy yo el que elige una cosa, ¿no?, sino que me es dada. Y es mucho más seguro discernir la voluntad de Dios cuando recibo una cosa que cuando la busco yo. Eso también se puede aplicar a muchas cosas. Por ejemplo, a un sacrificio. Es mucho más seguro que es conforme a la voluntad de Dios un sacrificio que me ha sido pedido, pues por mi esposa, por mi esposo, por el superior de mi comunidad, por quien fuere, ¿no? Alguien me pide un sacrificio. Es más seguro que eso es conforme a la voluntad de Dios que a mí se me ocurra por mi cuenta hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque si lo que parte de ti tiene más riesgo de subjetividad, lo que parte de ti tiene más riesgo de que tú te busques a ti mismo en ello. Ahora, cuando uno es hijo de obediencia, cuando es más bien está obedeciendo, está recibiendo algo que le ha sido dado, es más difícil que yo me busque a mí mismo. Estoy aceptando, ¿no?, algo. Por eso, esto es importante. Es importante. Tiene muy poco sentido el que alguien busque sus sacrificios personales al mismo tiempo que no acepta los sacrificios
que se le piden es contradictorio. Es más seguro lo que me viene dado que aquello en lo que yo elijo y por lo tanto me puedo equivocar. Es más seguro. Y eso que he dicho del tema de los sacrificios, apliquémoslo a las promesas. En las promesas que uno realiza, bien, siempre se puede equivocar, porque igual el Señor preferiría que prometiese otra cosa. Se me ocurre hacer una promesa, un voto, y el Señor igual está diciendo, pero mira, sí, hijo mío, si yo preferiría que le dieses más importancia a ese otro aspecto que tienes olvidado. Eso puede ocurrir perfectamente, que el grado de prioridades que nosotros establecemos en nuestra vida pues no corresponda con el grado de prioridades que Dios tiene con nosotros, ¿no? Bueno, por eso es más importante, mucho más importante, las promesas que están incluidas en los sacramentos y que la Iglesia me pide que yo formule para recibir bien los sacramentos, que las que a mí se me ocurran. Y además es que son más importantes y más determinantes, o sea que no es únicamente porque no han nacido de mí, y si nace de mí me puedo equivocar. No, es que además el contenido de esas promesas es más importante y es más determinante. Vamos a verlo, por ejemplo, en algunos casos concretos, ¿no? Aquí dice que son 4 los sacramentos en los que se hacen esas promesas: bautismo, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal. Me voy a limitar al sacramento de la confirmación, que es donde el ritual pues suele ser más prolífico, se extiende más a la hora de poner en labios de los jóvenes o de los adultos que se confirman unas determinadas promesas, ¿no? Se proclama el credo y después de proclamar el credo se hacen unas promesas de renuncia o de adhesión, de renuncia a Satanás o de adhesión. Entonces, por ejemplo, cojo el ritual y se dan distintos formularios, ¿no? Pero bueno, se hacen promesas tan importantes, tan determinantes, tan ir a la esencia como: estás dispuesto a luchar contra el pecado, que se manifiesta en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira. Sí, estoy dispuesto. Fíjate que no dice, estás dispuesto, o sea, prometes no pecar. Hombre, sería una promesa que por desgracia, es que hay que prometer cosas que están en el alcance, o sea, decir, prometo no pecar nunca. Hombre, esa promesa, ese voto no se puede hacer. Porque es que el que esté seguro tenga cuidado, no caiga, ¿no? Es que estamos llamados a no pecar, ¿no? Aquí dice, prometes luchar contra el pecado, es decir, lo que sí que está en tu mano, tú no puedes decir no voy a pecar nunca, eso no está en tu mano decirlo, pero lo que sí que puedes decir es voy a luchar contra el pecado, no voy a hacer las paces contra él. No voy a hacer un pacto de mediocridad con mi pecado, ¿no? Voy a mantener siempre la lucha frente a él. Pues se dice, sí, estoy dispuesto. ¿O estás dispuesto a perdonar cuando te hagan una injuria? Sí, estoy dispuesto, aunque luego te cueste, aunque luego que te dices, estás dispuesto, ¿no? Veamos, por lo tanto, qué tipo de promesas, ¿no? Son las que se hacen, ¿no? Y creo que, por ejemplo, aquí dice: prometéis confiar siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida. Dice, tratar a los hombres como hermanos tuyos, lo prometes. Huir de caer en la adoración de falsos ídolos. Vas a luchar por huir de tal cosa, ¿no? Del dinero, del poder, de la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ves qué tipo de promesas, ¿no? Dice, combatirás todas tus debilidades, dice. Fijaros qué promesa, ¿eh? Sí, las combatiré. Rechazaráis el mal amando a los demás para vivir en paz con Cristo. Bueno, o sea, son preguntas determinantes, determinantes. Por eso son mucho más importantes este tipo de promesas que las que se nos ocurran hacer personalmente. Por ejemplo, una de esas preguntas de la confirmación dice, ¿imitaréis a Jesucristo? Sí, lo imitaré. Esa promesa es que es clave, es básica, es central en nuestra vida. ¿Cuál va a ser el modelo que yo voy a seguir en mi vida? O sea, ¿cuál va a ser mi espejo, el espejo en que yo me voy a mirar? ¿O voy a estar yo mirándome, mi espejo va a ser la televisión y los modelos que ahí salen y la gente famosilla que se pasea por ahí? ¿Cuál es mi espejo?
¿Tú a quién vas a imitar? Vamos a ver. ¿Cuál va a ser tu punto de referencia? Claro, para eso la liturgia está inspirada en la palabra de Dios. Son promesas determinantes. Entonces, sería una contradicción, pues que alguien diese más importancia a sus promesas particulares que a las promesas sacramentales. Es que no, eso está mal planteado. Y además seguro que caería en flagrantes contradicciones. Pues yo qué sé, ¿no? Voy a prometer no sé qué si ganamos el partido de fútbol. Anda, mira tú. Compara tú esa promesa con lo de imitaré a Jesucristo en todas las circunstancias de mi vida y mi espejo es Jesucristo y yo le voy a imitar a él, no voy a tener falsos ídolos. Uno puede hacer la promesa esa de que si gano el partido de fútbol, puede hacer esa promesa y en el fondo no está imitando a Jesucristo, sino que su ídolo es el Beckham o el otro y está mirándose en un futbolista, no se está mirando, su espejo no es Jesucristo, es un futbolista. Entonces, perdonadme que sea así tan incisivo, pero es que no podemos, tenemos un riesgo, ¿no? El riesgo de si no vivimos lo litúrgico, si la espiritualidad nuestra no es radicalmente litúrgica, pues podemos caer en corruptelas, podemos fácilmente caer en corruptelas en nuestra religiosidad. Por eso la liturgia nos enseña a orar, la liturgia nos enseña a relacionarnos con Dios. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene muchas veces. No sabemos decirle a Dios lo que nos conviene y el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y nos enseña a orar. Y una de las formas principales que tiene el Espíritu Santo de enseñarnos a orar es la liturgia, que nos enseña lo que nos conviene, lo que nos conviene. Entonces, por eso, cuando la liturgia imitarás a Jesucristo, y él dice, sí, lo imitaré. Y dice, mira, este es tu punto de referencia a Jesucristo. Ese tiene que ser tu modelo. Mucho ojo con que luego tus promesas personales o tu relación personal dejen a un lado esto sustancial y fundamental que es lo que has prometido en tu vida, ¿no? Y yo he dicho dos motivos. Primero, porque no han nacido de mí, y estoy un poco preservado de subjetividad. Siempre lo que nace de mí en eso puede ser más fácilmente engañado o me puedo equivocar más fácil que en lo que me es dado de manos de la Iglesia. Y en segundo lugar, pues la Iglesia me enseña a pedir cosas más determinantes, lo sustancial, ir al núcleo, ir aquello que es la raíz, no que es la fuente de nuestra vida cristiana. En la segunda parte de este punto, primeramente hemos insistido de cómo existen promesas incluidas en los propios sacramentos. La Iglesia nos pide que expresemos, que prometamos a Dios una serie de determinaciones y de actitudes para que los sacramentos estén adecuadamente recibidos, ¿no? Pero al mismo tiempo también son no solo condiciones, sino expresiones de nuestra decisión de amar a Dios con coherencia, ¿no? Bueno, pues después de eso, y hemos insistido en que las promesas principales son las sacramentales, dice también, por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna o una peregrinación, etc. O sea, que el hecho de que lo principal sea lo sacramental no quita, que también lo devocional, aquí por devocional se entiende devoción particular tuya. También los sacramentos tienen que ser devotos, por supuesto, pero la palabra devocional significa por una devoción mía personal. También lo devocional es importante. Ya sabemos que tiene peligros, peligros fundamentalmente los que he señalado, ¿no? Peligros de subjetividades, ¿no? De priorizar lo mío, mis caminos, lo que a mí me parece más importante, ¿no? Que igual no es lo principal para el Señor. Sobre todo peligros de manipulaciones, fijaros bien, ¿no? De manipulaciones, de recurrir a Dios como un talismán. A ver si obtengo esto de Él, si obtengo lo otro, de recurrir a Él pues con una especie de regateo, de regateo. Por eso, las promesas y los votos que son más insanos, si me permite esta expresión, más insanos, son aquellos que son esto a cambio de lo otro. Que además, si os dais cuenta, eso tiene muy poca base bíblica.
Aquí el catecismo habla de promesas y de votos. Bueno, pues yo a Dios le ofrezco, en expresión de amor o de gratitud, le ofrezco esta oración, le ofrezco este acto de vencimiento de mí mismo. Esas promesas y esos votos son más limpios, más limpios. Yo creo que es más complicado hacer bien las cosas, no digo que sea imposible, pero es más complicado hacer bien las cosas cuando es, a ver, si mi hijo saca esto, lo otro, si mi tal, lo otro. Bien, de acuerdo. No digo que sea incompatible, pero yo pienso que es mucho mejor que nuestras promesas y nuestros votos no estén supeditadas a una especie de cambio de cromos. Cambio de cromos. Si obtengo esto, haré lo otro. ¿Y qué pasa? Y si no lo obtengo, yo creo que eso tiene sus peligros, ¿ya me entendéis? Tiene sus peligros. Es mejor, por lo tanto, que las promesas y los votos sean hechas no en una especie de a cambio de no sé qué, sino como expresión de mi amor, de mi gratitud, de mi petición, etcétera, pero la hago apoyando una petición, apoyando un tal, pero no en caso de que me lo dé, lo hago, en caso de no que me lo dé, no lo hago. Eso es más insano. Yo puedo hacer una promesa y un voto apoyando una petición que hago a Dios, para que mi petición, pues eso, no brote no únicamente de mis labios, sino brote de mi vida entera, ¿no? Y hago esa expresión, pidiéndole a Dios una gracia. Bueno, de acuerdo. O en expresión de gratitud, hago también esa promesa o ese voto. Bien. Me gusta menos, lo digo, digamos, ahora está hablando, pues no aquí una formulación directa del catecismo, sino habla un poco, yo personalmente, un poco por experiencia no sacerdotal, me gusta menos, creo que es más peligroso cuando nuestras promesas y nuestros votos las hacemos dependiendo de que obtengamos una cosa y la otra. Y otro riesgo también, pues puede ser el que las promesas y los votos estén dentro del contexto de una religiosidad bastante inconstante. Inconstante de que comienzo, pero no lo termino. Tengo un momento en que, como tengo la soga al cuello, que una tendencia muy grande a las promesas y a los votos esté ligada a una religiosidad inconstante. Inconstante. Y también hay personas que pueden llegar, ¿no?, a tener tal tendencia a las promesas y a los votos que luego ya los tienen acumulados para cumplirlos de una manera que no, vamos, que tienen que estar casi anotándolos. Siempre este tipo de cosas pues deben de ser pues un poco especiales. Lo ordinario y lo continuo tienen que ser las promesas que hacemos en los sacramentos. Las promesas devocionales tienen que ser más puntuales, más circunstanciales. Bien, existen todos estos peligros, como estoy diciendo. Pero, sin embargo, aunque estos peligros existan, eso no quiere decir que no sea bueno y conveniente también en ocasiones hacer esas promesas particulares y devocionales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlas? Porque quizás si nos redujésemos exclusivamente a las sacramentales, tendríamos algunos peligros, ¿no? Es muy importante que la liturgia sea hecha nuestra, o sea, la personalicemos, salga de nosotros. Cuando asistimos a la liturgia como meros espectadores, tenemos el riesgo de que eso que se dice allí en la liturgia sea como una fórmula, un rito. Está puesto, sí, aquí está escrito, sí, te lo prometo, sí, lo intentaré, sí, no sé qué. O sea, tenemos el peligro de que ese tipo de promesas sean hechas por precepto litúrgico, porque está un poco preceptuado en la liturgia, y que no hayan nacido de ti. Entonces, a la liturgia no podemos ir como unos espectadores. Tiene que ser una liturgia viva, que mueva nuestro corazón, ¿no? Te busco, o sea, es decir, nosotros buscamos a Dios. Busco tu corazón, busco tu rostro, no me escondas tu rostro, Señor. Entonces, para avivar esa búsqueda puede ser importante que en ocasiones el hombre en alguna circunstancia realice una promesa personal, particular, uniéndola a las sacramentales, para que así esa liturgia no le sea pues meramente ritual, sino que yo me haya unido también con mi promesa personal particular. Puede ayudar, Las promesas y los votos hechos a Dios pueden ayudar si las unimos a ese espíritu de la liturgia, si las unimos. Y entonces nos ayudan a vivir más, a interiorizar, ¿no?,
la liturgia, que todo sacramento sea un signo de la búsqueda del hombre de Dios. El hombre tiene sed de Dios. Y además también creo que hay otro argumento para la conveniencia o para la bondad, para explicar por qué las promesas particulares y devocionales son buenas, y la Iglesia no únicamente no las prohíbe, sino que también las explica y las propone a los fieles, ¿no? Otro argumento, que es que necesitamos atar corto nuestra voluntad, necesitamos atarnos corto. Esta expresión ya me la habéis oído a mí, pero hay que atarse corto. ¿Qué quiere decir? Pues que sabemos que el espíritu es fuerte y la carne es débil, y muchas veces estamos llenos de buenas intenciones que luego no las llevamos a efecto, las dejamos a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estaría bien esto, a ver si, ese a ver si suele ser muchas veces pues casi un signo de que el hombre tiene unos ideales que luego no lleva a la práctica, ¿no? Y entonces, como tenemos un pecado de pereza, de inconstancia, etcétera, pues necesitamos atarnos corto. Y dentro de esa necesidad de disciplinar nuestra voluntad, pues puede venir bien determinados votos o promesas hechas, ¿no? Pueden venir muy bien para motivar nuestra determinación, Sí, es decir, es que quiero, pero hay cosas que quiero, pero luego necesito determinarme a hacerlas, o sea, es decir, que sea de verdad, con todas las consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues me voy a obligar también con una promesa, a que esto lo llevemos hasta el final. Y hago esta promesa o este voto delante de Dios. Puede ser bueno. Pero fijaros, puede haber promesas incluso que nos ayuden a no caer en el pecado. O sea, es decir, que nosotros nos obliguemos a nosotros mismos con ciertas promesas para de esta manera vigilar cierta proclividad o cierta tendencia que nos puede hacer caer en el pecado, pues es que es muy bueno, claro. Las promesas mejor hechas suelen ser estas, las que nos conducen a evitar las tentaciones de pecado. Estas son las promesas más importantes. Estas son las fundamentales, ¿eh? A mí de poco me sirven unas promesas que se van por las ramas, se van por las ramas cuando resulta que tenemos pues cierta proclividad y cierta tendencia a caer en el pecado, a ponernos en la boca del lobo. Enfoquemos por aquí la cosa, vayamos a la sustancial, ¿eh? Me voy a atar corto, voy a hacer que mi promesa también esté referida a cómo yo me preservo, ¿no? Y cómo me pongo bajo las alas del Señor, que el Señor quiere cubrirme con sus alas. Bueno, pues esto, cuando decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, el Señor a veces nos responde, y tú no te pongas en ella. No me digas únicamente, no me estés pidiendo únicamente, no me dejes caer en la tentación, vale, y tú no te pongas en ella. Bueno, si tienes esa debilidad, haz esa promesa. Venga, y sé firme y sé fiel en ese cumplimiento. Bueno, pues como podéis ver, también estas promesas y ese tipo de votos deben de ser también un poco pedagógicos. Tenemos que intentar que sean pedagógicos para nuestra vida de santidad. Nos pueden ayudar mucho a motivar nuestra falta de determinación, a vencer hábitos adquiridos, que nos vemos que tenemos hábitos adquiridos en los que no somos muy dueños de nosotros mismos, ¿no? Bueno, por lo tanto, la Iglesia, aunque somos conscientes de que existen peligros, ¿no? Peligros de que este tipo de votos y promesas, sobre todo cuando están hechas en esa especie de do ut des, como se dice, ¿no? Te doy si me das lo otro, esa especie de chantajes, ¿no? Y manipulaciones ante Dios, aunque existen esos peligros, que deben de ser purificados, por supuesto, ¿no? Pueden ser también hechas correctamente esas promesas. Pueden y deben, en circunstancias concretas. Finalmente, este punto, 2101, concluye diciendo: la fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Hasta ahora hemos hablado,
bueno, de que hay distintos tipos de promesas, las litúrgicas, las sacramentales y las devocionales personales, y que unas son más importantes que las otras, y cómo cuando se hacen bien y cuando se hacen mal, y hemos intentado distinguir esas cosas, ¿no? Pero ahora, en esta frase final, dice, bueno, bien, pero hay que ser fiel. O sea, una vez hay que intentar hacer bien las promesas, pero claro, cuando se han hecho hay que ser fiel a ellas, ¿no? Hay que ser fiel. Y entonces dice que la fidelidad al cumplimiento de las promesas es una manifestación de respeto a la majestad divina. Si yo a Dios le he prometido una cosa, luego lo que no es serio es que, pues, bueno, pues se lo dije, pero bueno, pues ahora ya me olvido del tema. No se puede estar jugando con Dios. Y resulta que si a una persona le prometemos una cosa y luego no la hacemos, dice, ay, no, es que se lo he prometido, tengo que hacerlo, claro, pues que se lo dije ya, si no se lo hubiese dicho, pues que se lo dije. Claro, ¿y con Dios qué pasa? ¿Y Dios tú crees que no lo oye o qué? O sea, lógicamente esto, vamos, seamos serios, ¿no? Seamos serios porque Dios es alguien, es una persona, es el Padre, son tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, si a nosotros mismos nos exigimos seriedad en lo que hemos prometido con el prójimo, ¿qué no diríamos de Dios? Que Dios es la infinita majestad, ¿no? Y su señorío, lógicamente, se debe de corresponder en que nosotros le tomemos en serio. No podemos ser unas tarambanas de que ahora digo una cosa, pero luego me la autodispenso y luego podríamos pecar de falta de seriedad. ¿Cuál es el motivo, no? El motivo por el que también el catecismo nos pide tener esta conciencia de la importancia de fidelidad. Pues aquí se nos remite, el mismo catecismo nos remite al punto 1064, donde hablaba del Dios del amén. El credo termina, con ese amén final. Dice, así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la promesa del bautismo. Es decir, que Jesús, la vida de Jesús ha sido un amén a la voluntad de Dios Padre. El amén aquí quiere decir la fidelidad. Así es, así sea. Dios me bendiga, Dios bendiga esta determinación de ser fiel. Y entonces nosotros tenemos que ser, los cristianos, pues seguidores de ese amén, de ese amén. Fiel es Dios, se dice también eso en varios lugares. 1 Corintios 1:9. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, es decir, Él, cuando el Padre decidió entregar a su Hijo, no digo, lo voy a entregar, no lo voy a entregar. Bueno, sí, me estoy, casi igual, he decidido que sí, y al día siguiente que no. Es decir, Él nos ha enseñado a ser el Dios del amén. Y Jesucristo es el amén. Por una parte es el amén de Dios Padre que nos ama, y es el amén también de la humanidad que responde acogiendo el amor fiel de Dios Padre. Amén, en el sentido de que Dios Padre nos ama y no lo podemos dudar. Y amén también en el sentido de que respondemos a ese amor. Y Jesús, en su entrega en la cruz, pronunció ese amén. Hágase. Es el amén también que pronunció la Virgen María. Bueno, pues estos textos, también no he leído el de 1 Corintios 10:13, dice, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. O sea, es decir, si Dios es fiel, Él también te dará la gracia de la fidelidad, de poder decir amén. Dios no te pide nada por encima de tus fuerzas.
Si cuando Dios te ha pedido algo, Él te dará la fuerza para llevarlo a efecto. Ay, es que no voy a poder, es que no voy a ser capaz, es que no sé qué. Bueno, vamos a ver, Dios no te deja solo. Dios no te pide una cosa y luego te abandona. No, no, Dios te asiste con su gracia, Dios te acompaña. Bueno, por lo tanto, aquí lo principal que se nos enseña es esto. Es la fidelidad a esa llamada de Dios. Fiel es Dios. Él no fue primero sí y luego no. Y también nosotros tenemos que ser hijos de esa fidelidad. De esa fidelidad. Después de hablar de las promesas y de los votos, la Iglesia Católica, como no podía ser de otra forma, nos habla de la fidelidad. Porque las cosas no se hacen para no... Las cosas no se prometen para no cumplirlas. Pues para eso sencillamente no se prometen y no se está jugando con las cosas, ¿no? En resumen, y lo dejamos aquí, que las promesas deben de ser expresión del amor a Dios. Estamos hablando del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Las promesas tienen que tener el contexto de dárselo todo a Dios. Soy todo de Dios. A ti me consagro. En el fondo, consagrarse está también dentro de este mismo sentido. Es decir, todo tuyo soy. Es el totus tus famoso. Todo tuyo soy. Y entonces, en realidad estamos consagrados a Dios plenamente por el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Somos plenamente suyos. Y luego en la vida, remarcamos ese somos totalmente de Dios con algún tipo de promesas que en el fondo es detallar lo que estaba incluido en el totus tus del bautismo. Porque el bautismo es, soy totalmente de Dios. Si Dios es mi Padre, pues toda mi vida, todo mi ser es de Dios, ¿no? Bien, pero también en ese contexto de que a veces el ideal así grande, luego también hay que concretarlo, pues puede ser bueno determinadas promesas que las litúrgicas, por supuesto, ¿no? Aunque las litúrgicas no hacen sino explicitar lo que ya estaba en el bautismo. Claro, se explicita lo esencial que estaba en el bautismo. Y las devocionales, que también tienen que intentar concretar en circunstancias concretas lo que yo había prometido en la liturgia. Pero que quede claro que las promesas y los votos tienen sentido como expresión de ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, que es lo fundamental. Ese es el espíritu de las promesas y de los votos, ¿no? Y de poco sirve en la letra si no está acompañada del espíritu. Hay que tener cuidado de que las promesas que se hacen estén hechas en este espíritu de expresión de amor, de entrega de corazón al Señor nuestro Dios.